chicos, bienvenidos a La Bruja Verde, yo soy Dandelion y hoy os traigo una reseña del Tarot de los Dragones de Nigel Suckling, ilustrado por Roger y Linda Garland y publicado al español por Ediciones Obelisco. Y hoy vengo a hablaros de este tarot y a enseñaros que es una auténtica obra de arte y por qué. Bueno, vosotros ya sabéis que a mí me gustan mucho los dragones, os lo enseño mucho por Instagram. Tengo muchas barajas, tanto de tarot como de oráculos de dragones, y pues esta es una de las más bonitas que tengo. Hoy vamos a hablar sobre ella. Bueno, vosotros sabéis que me gusta mucho hablaros de quiénes son los autores de cada baraja para que podáis entender un poco más qué es lo que se ve en las cartas, en qué creen esos autores o a qué se dedican, los ilustradores que suelen ilustrar, todo eso. Realmente las personas que han ilustrado esta baraja pues son ilustradores bastante importantes, ya lo vais a ver. Bueno, como os digo, primeramente vamos a hablar de los autores porque me parece algo bastante importante. Nigel Suckling es un autor que lleva muchísimos años publicando libros sobre principalmente fantasía y criaturas mágicas, aunque tiene algunos libros también sobre otras cosas como horóscopos chinos, pero principalmente publica libros que tienen que ver con criaturas mágicas y fantasía. En cuanto a oráculos, también es el autor del Fallen Angel Oracle, un oráculo muy buscado que yo digo muchas veces que la gente se mata por ese oráculo y que estaba descatalogado, pero han hecho una nueva edición que precisamente sale el mes que viene en inglés. Entre los libros que ha publicado este hombre, pues ha publicado libros sobre gnomos, vampiros, sirenas, hombres lobos, ángeles, hadas, héroes, unicornios, brujas como criaturas místicas y, como os dije, también sobre horóscopos chinos. Eso es lo que suele escribir. Tiene estos típicos libros que son sobre... todos sobre los vampiros, todos sobre los dragones, cosas así, ¿entendéis? En cuanto a los ilustradores, que son Roger y Linda Garland, son dos ilustradores muy importantes para el mundo de la fantasía épica, ya que son ilustradores que han hecho gran parte de las ilustraciones de los libros de Tolkien. Básicamente ilustran libros de fantasía épica y de mitología. Han ilustrado obras como El Señor de los Anillos, El Silmarillion, El Hobbit, El Libro de los Cuentos Perdidos, El Libro de los Cuentos Inconclusos, Egidio el Granjero de Han, La Guía Completa a la Tierra Media, El Bestiario de Tolkien, etcétera, etcétera, etcétera. Y también calendarios para Tolkien, multitud de cosas. Entonces yo tengo aquí, algunos de vosotros sabéis que yo tengo muchos libros de Tolkien, tengo aquí estos antiguos, y esto que tenéis aquí en el Silmarillion, que lo tengo desde mi adolescencia, es un dibujo de Linda Garland. Y también lo tengo en esta edición también del Señor de los Anillos, también es un dibujo de Linda Garland. Lo que pasa es que el Hobbit de esta colección concretamente, que es muy antigua, ese cuando yo era adolescente, el Hobbit concretamente en español trae una ilustración de otro autor que no tiene nada que ver con ellos. Y bueno, tengo muchísimos libros de Tolkien, pero no me voy a poner aquí a enseñaros todos. Así que pues como un pequeño ejemplo de la importancia de estos autores, que además tienen una galería de arte donde tienen expuestas todo el año sus obras del Señor de los Anillos. Pero bueno, vamos a retirar la caja, nos quedamos con el libro que os lo enseñaré después y con la baraja, y vamos a entrar un poquito más de lleno en la baraja. Bueno, la baraja es un tarot, por lo tanto se compone de 78 cartas porque no tiene ninguna especial ni nada de eso. Bueno, la temática del tarot obviamente son los dragones, pero ¿qué clase de dragones? Pues el autor trata de alejarnos de esas leyendas donde los dragones eran monstruos, raptaban doncellas y eran cazados por héroes como pruebas de valor. Y trata de acercarnos a los dragones como seres nobles e inteligentes y que además son poderosas fuerzas elementales de la naturaleza. Nos explica que a veces crean catástrofes si se enfadan, pero que no son seres maliciosos, sino que se rigen por leyes distintas a las nuestras, que son leyes que precisamente pueden llevarnos a la sabiduría. Para los que preguntáis si está basado en Rider o en Marsella, que me lo preguntáis muchas veces, bueno, técnicamente no está basado ni en Rider ni en Marsella, pero sí que es verdad que los arcanos mayores
que además los tengo aquí separados precisamente para enseñaros todo esto. Es verdad que los arcanos mayores tienen una influencia importante tanto del tarot de Marsella como del tarot Rider. Yo diría que mucho más del Rider. Y los arcanos menores son estilo libre completamente. Entonces ahora os explicaré más. Me gusta que tienen simbología tanto de Rider como de Marsella, como os he dicho, algunos un estilo un tanto libre. Y pues por ejemplo, para poneros un ejemplo de ello, este es el mundo y aquí tenemos, en vez de tener a los 4 apóstoles, pues tienen 4 dragones de los 4 elementos. Aquí tenéis el emperador. Regular. Lo veo mucho más parecido, la verdad es que lo veo mucho más parecido al Rider. Bueno, este podría parecerse a ambos. Tenemos, en vez de un lobo y un perro, tenemos 2 dragones. Y tenemos al cangrejo saliendo, la luna. Es preciosa, esta carta es brutal, ¿eh? Es completamente brutal. El loco, que es mucho más parecido al tarot Rider White, porque veis que se ven las montañas y el barranco exactamente en el mismo lado. En vez del perrito blanco tenemos un dragoncito de fuego, aunque también se parece mucho más el loco en sí al loco del tarot de Marsella, porque va vestido de bufón. En cambio lleva una flor, como en el tarot Rider White, entonces es como una mezcla de ambos. Esta parte es la que diríamos que es más parecida, ¿no? Sobre todo al Rider. Yo lo encuentro más parecido al Rider. Esta se parecería más al de Marsella porque lleva un libro y en el Rider lleva la Torá. Lo que vemos principalmente en estas cartas es que introduce dragones en todas las cartas en los arcanos mayores. Este es un estilo un poquito más libre, porque sí, tenemos un ángel que en realidad tiene alas de dragón tocando la trompeta, pero aquí no está levantando realmente a muertos, sino que tenemos a 2 dragones aquí debajo. Esta, que es la emperatriz, me recuerda muchísimo más al tarot Rider White, muchísimo más, porque tenemos frutos y en vez de tener un águila que salía en el de Marsella, sale un dragoncito. La fertilidad la vemos más bien en esta carta en forma de huevos donde están haciendo dragones, pero esta me recuerda muchísimo más al Rider White. Aquí tenemos el carro, vemos la polaridad. En vez de tener 2 esfinges o 2 caballos, pues tenemos 2 dragones y tienen 2 colores porque representan pues la polaridad. Los enamorados, pues a mí me recuerda mucho más al Rider White, porque ya sabéis que en el Marsella aparece la madre y la novia, no solo la novia, aparece él, la madre y la novia. En cambio en el Rider White aparece la novia y él, entonces me recuerda muchísimo más, pero aún así es un poco estilo libre. Y en vez de tener un ángel tenemos un dragón que, por favor, qué maravilla, un dragón de fuego, precioso total. Y bueno, aplaudo mucho que sea un dragón de fuego precisamente con unos enamorados. Este sí que es estilo libre totalmente. Este es el hierofante y es estilo libre completamente, no se parece a ninguno de los tarots que estoy diciendo. El fuego me recuerda muchísimo más, por supuesto, al Rider White. El diablo también me recuerda más al Rider White. Es como un poquito más esotérico. La justicia, bueno, ni uno ni otro, o los dos. El colgado, ni uno ni otro, la verdad. La estrella, que es muy bonita, muy bonita. También es más de un estilo libre, aunque sigue teniendo esa simbología con los 2 cántaros. La fuerza también es un estilo mucho más libre porque vemos a la mujer recostada. Me gusta mucho que ha cambiado el león por un dragón de fuego, eso me parece muy bonito, pero está ahí con los ojos cerrados recostada, es un estilo mucho más libre. El ermitaño podría parecerse a ambos perfectamente. El mago se parece mucho más al Rider por los elementos concretos que tienen, que realmente en el Marsella tiene un montón de cositas, pero ninguna es algo concreto. En cambio, en el Rider White ya tiene una simbología más
de herramientas en magia ceremonial, entonces se parece más a un rider. Esta es muy peculiar porque además en el libro nos lo explica, y es que esta carta tiene concretamente una historia. No todas tienen una historia. En todos los arcanos mayores mete dragones, ya sea en el tocado que llevan o de alguna otra manera. En las cartas de la corte sustituye los caballos, por ejemplo, por dragones, pero esta es que es muy concreta porque nos cuenta que una historia, que de hecho os la voy a leer porque es que es interesante. Es interesante, así que os la voy a leer porque me pareció peculiar. A ver, lo que encontramos en la torre nos dice en el libro: en la torre un dragón destruye la torre de Glastonbury Tor, completando el trabajo de su antepasado medieval. En la parte superior de la torre se construyó una iglesia dedicada a San Miguel, el asesino de dragones bíblico. Pero el dragón contraatacó y el 11 de septiembre de 1275 hubo un movimiento de tierra y la iglesia se derrumbó, refiriéndose a energías telúricas, a las fuerzas de la tierra, como un dragón, lo cual es maravilloso, me encanta. Fue reconstruida, pero las paredes no se sostenían en pie y ahora lo único que queda es la torre construida en 1360. Entonces, probablemente de todas las cartas de la baraja, esta es la que tiene más historia. Y el autor, pues, quiso plasmarlo en esta carta. Es muy chulo, ¿eh? Esto me gustó mucho. Me gustó mucho. Hay otra más que cuenta la historia, pero la verdad es que esta es que tiene mucha amiga y la verdad que está muy chulo, ¿no? Bueno, esta se parece mucho más al de Marsella porque aparece un gallo, un mono y un burro. Se parece muchísimo más al de Marsella. En cambio, la muerte es muy parecida al Rider White. Es decir, recordemos que tenía la laguna Estigia, recordemos que la muerte estaba mirando hacia el mismo lado, montada sobre un caballo, aunque aquí monta sobre un dragón. Se parece muchísimo más. Y bueno, ya está, estas ya las hemos visto. También explicaros sobre los arcanos menores, que son precisamente los que tengo en la mano. Los arcanos menores son temática libre, es decir, no se parecen ni a Marsella ni a Rider White. Como os digo muchas veces, porque veáis un tarot que no tiene dibujos como el Rider, no quiere decir que esté basado en Marsella. Entonces, para que os deis cuenta de eso, tengo aquí dos cartas separadas. Esto es un Marsella. Y esto es una de las cartas del tarot de los dragones. Este es el 3 espadas del Marsella. En los arcanos menores, las espadas y los bastos del Marsella siguen este esquema. En cambio, en las cartas de este tarot, pues cada uno tiene una forma, la forma que le ha querido dar el autor. Por lo tanto, son un estilo libre, como pasa en prácticamente todos los tarots de esta colección. Ya sabéis que tengo un montón, tanto en español como en inglés. Y ocurre con los tarots de esta colección que los arcanos menores son todos sin dibujos y son todos temática libre. Y cada autor le ha puesto lo que ha querido. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un paisaje y tenemos aquí el objeto del palo como el autor lo ha querido poner. En cambio, voy a enseñaros un poquito más el Marsella. Le voy a quitar los arcanos mayores, que los tengo puestos al principio, porque me he puesto a conciencia para haceros una reseña mejor. Y entonces pues lo que quiero es que veáis eso, que el Marsella tiene un patrón muy concreto. El Marsella tiene un patrón muy concreto, ¿lo veis? Todos son iguales. Entonces, vamos a buscar más espadas, pero esto no se parece a un Marsella. No se parece a un Marsella. ¿Dónde están las espadas? A ver. Esto no se parece a un Marsella, aquí cada una pues está puesta como al autor le ha gustado. No están entrecruzadas, al revés. Aquí ninguna se cruza. O sea que no es como, no vemos como esa especie de bloqueo que se ve en el Marsella, para nada. Aquí podremos decir que la energía fluye mucho más libremente, hay hueco para todos. Y los bastos exactamente igual, entonces no es estilo Marsella en cuanto a arcanos menores, es estilo libre. Eso me gusta dejarlo siempre claro. Después tenemos las cartas de la corte. En las cartas de la corte tenemos dragones de los 4 elementos. Voy a separar unas cuantas para enseñároslo. Es decir, en los oros tenemos dragones de la tierra, en los bastos tenemos dragones de fuego, en las espadas tenemos dragones de aire y en las copas tenemos dragones de agua.
Aquí se ve perfectamente. El autor ha dividido así las figuras de la corte. Por ejemplo, los oros, ¿veis? Un dragón verde representando a la tierra. Las espadas tenemos un dragón amarillo representando al aire, lo cual me gusta mucho porque para mí el aire, dirección este, es amarillo. Aquí tenemos el as de oros y tenemos un dragón, es entre azul y verde. Bastos, y tenemos un dragón rojo, de fuego. Los de agua se notan mucho más porque es que los ha dibujado completamente acuáticos, son chulísimos. Copas, un dragón de agua. Aquí, por ejemplo, es un dragón de agua totalmente. Es muy chulo, muy chulo, la verdad. A ver, es que lo podéis ver fácilmente. De hecho, incluso si por ejemplo sois principiantes y no os queda muy claro a qué elemento pertenece cada palo de los arcanos menores, con este tarot os va a quedar muy claro, porque fijaos en este caballo de copas, en el dragón, en el tridente, igual que Neptuno o Poseidón. Y es un dragón de agua totalmente, está en el agua, entonces es muy fácil. Espadas, aire, amarillo. Aquí tenemos otra vez copas y un dragón de agua. Bastos, fuego. A ver, queda completamente claro. Completamente, lo expresa muy bien. La verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho. Lo que sí os diría que en este tarot cobra mucho más fuerza las figuras de bastos, fuego, y de agua, copas. Muchísimo más. No sé por qué, pero bueno, está bien. Bueno, deciros que por detrás la trasera es así. Es muy bonita. Me gusta la verdad este tono. Además es que como veis tiene como escamas de dragón. Este tono así azul me gusta muchísimo. Mezclado con el turquesa es súper bonito, la verdad. Tenemos dos dragones, es una trasera reversible. Muy bonito. Bueno, y ahora vamos a ver las cartas una por una. Las acabo de mezclar para que no se os hagan tan aburridas, porque como había separado arcanos mayores, las cartas de la corte y los arcanos menores, pues se os iba a hacer más aburrido, así que las he mezclado. Ponemos el zoom y después de enseñaros las cartas os enseño el libro detenidamente. Como suele pasar con las barajas de esta colección, en los arcanos menores, que se me había olvidado decíroslo, normalmente representan una imagen que tiene que ver con el elemento de ese arcano. Por ejemplo, los oros son la tierra y como veis vemos naturaleza, vemos tierra. En cambio las espadas son aire y como vemos pues están en el aire. Los bastos son fuego y tenemos un paisaje rojizo, anaranjado, amarillento. Y en las copas pues vemos agua.
Y ahora vamos a ver el libro. Bueno, el libro, como veis, es a color, es muy finito, tiene una calidad de impresión magnífica. Tenemos en el borde un adorno, igual que tenemos en las cartas, que en arcanos menores y mayores es distinto. El borde es muy parecido, pero arriba tiene 2 dragones y tiene un semicírculo, y en cambio pues en arcanos menores pues tiene aquí como unas esquinitas, es más cuadrado. Y bueno, pues lo que tenemos es una introducción. Aquí habla un poquitín sobre el tarot, nos habla de los arcanos mayores y los dragones místicos, después los arcanos menores y los dragones de los 4 elementos. Y aquí os están hablando de lo que yo os he dicho, que lo vais a ver súper fácil e intuitivamente, que para las copas, que son del agua, tiene dragones de agua, y también os dice pues que simbolizan el amor, la familia, la protección, y que son del reino de las emociones, y así para cada uno. Después aquí pues os habla de los dragones de cada palo, dragones de agua, palo de copas, y la imagen, y os habla de todo eso. ¿Cómo hacer una tirada de cartas? ¿Cómo empezar? Tirada de 3 cartas, que es la típica de pasado, presente, futuro. También puede ser situación, desafío, resultado. Una tirada de 5 cartas. Pirámide romaní de 7 cartas, que esta tirada viene en un libro de Jajo Van Zaf, con el que yo aprendí. Así que, qué ilusión. Tirada Ouroboros. La cruz celta, que aquí la llama tirada clásica de 10 cartas, y aquí ya nos habla pues de cada una de las cartas. Entonces, estos son arcanos mayores, nos trae el nombre y el número de la carta, viene una imagen, nos dice unos cuantos de conceptos que describen lo que significa la carta, luego nos habla un poquito sobre la carta, el significado en vertical y el significado del revés. Y así con todos los arcanos mayores. Y luego con arcanos menores, pues es más resumido, como podéis ver, trae un trocito. El nombre de la carta, la imagen en pequeñita, el significado en vertical y el significado invertida, pero no nos explica mucho más de lo que hay en la carta. Y pues ese es el resto del libro, agradecimientos y las biografías de los autores. Está bien, está muy bien. Y bueno, pues mi opinión, pues me ha gustado muchísimo. Vosotros ya sabéis que yo tengo muchísimos tarots de esta colección y oráculos tanto en español como en inglés. Tengo muchísimos. De hecho, espero que Ediciones Obelisco siga publicando al español muchos de los tarots de esta colección, como por ejemplo los tarots de Liz Dean, que son preciosos, que tiene The Magic of Tarot, The Golden Tarot, son súper bonitos, así que me encantaría que publicara más. También tenemos otro muy bonito de esta colección en inglés, que es de Crystal Power Tarot, que pues estaría genial que lo tradujeran. A mí me gusta mucho, ya sabéis que tengo muchos que son de dragones, ya os lo he dicho. De hecho, en la mesa aquí tengo figuras de dragones también, que os enseño esta porque es un poquito más pequeña, pero tengo aquí otra gigante aquí, que es muy grande para enseñarla, pero eso lo podéis ver en Instagram. Y bueno, pues a mí me gusta mucho, me parece muy chulo. Las cartas están bien, no son ni muy finas ni muy gordas, son satinadas, pero bueno, tampoco hemos tenido muchos problemas en este caso para que se vean con el foco, tampoco son excesivamente satinadas. Yo lo recomiendo, pero exactamente igual que cada vez que os hago una review o una reseña de un tarot de esta colección, sea en inglés o en español. Si sois principiantes, mejor un Rider Waite o algún tipo de tarot basado en Rider Waite, pero si os gusta mucho, nada os impide, mientras que estáis aprendiendo, tener los dos. Tener el Rider y tener este al lado para ir aprendiendo. Porque además estos tarots están muy bien de precio. Y es que son muy bonitos, y además es que vamos a ver, es que los dibujos son preciosos, el arte que tiene este tarot es maravilloso, es que es una obra de arte, completamente, es una obra de arte. Yo no sé el tiempo que tardarían en hacerlo, pero es que es una maravilla, es una pasada, completamente. Entonces, claro que os lo recomiendo si es que es una maravilla.
No hace falta que yo os lo diga, es que vosotros mismos lo veis que es una maravilla, que tiene una cantidad de detalles cuidados. De hecho, cada pentáculo con su dragoncito, súper cuidado, súper cuidado. Es precioso, es precioso. Así que bueno, es una pequeña obra de arte. Como podéis ver, es una pequeña obra de arte. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo esta review. Si sois nuevos en el canal y os ha gustado, ya sabéis que podéis suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que subo. Además, aquí debajo en la cajita de información os dejaré un enlace por si queréis conseguir este tarot. Y también tenéis los enlaces por si queréis que yo os eche las cartas, el enlace a mi Patreon donde tenéis contenido extra, el enlace a mi blog La Bruja Verde y todos los enlaces a mis redes sociales. De nuevo espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.